Así que vamos a orar. Amado Padre y Pastor, Dios y Salvador, bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Socórrenos hoy en tu bendita palabra, en tu misericordia, y abre nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que hay en ti. Líbranos de todo ataque espiritual, de toda vanagloria, de toda hechicería, de toda arrogancia y prepotencia, y dirígenos para añorar tus dulces amores y tu gran bendición, amado Cristo Jesús. Te doy las gracias, amado Padre, y susténtanos en tu fiel verdad, Padre. Eterno eres por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como mencionamos, estamos en la guerra entre profetas y los profetas presuntuosos. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, eh, correspondiente a lo que ya venimos hablando de los días de Elías. Recordemos que el punto de hablar de los días de Elías era hablar que iba a venir una restauración. Esta restauración es el camino para preparar la venida de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo de que vendría el profeta Elías y de que él restauraría todas las cosas antes de que viniera el fin. Y por lo tanto, como ya hemos venido hablando, la manifestación de Elías va a traer una restauración, por consecuencia va a venir ataques del enemigo que va a usar inclusive aquellos que son verdaderos para poder hacerle frente y para poder evitar la restauración. La restauración en sí mismo es inevitable, pero lo que sí va a hacer el enemigo puede ser es atrasarla o llevarse con él a muchas personas para que no participen de o hacer obstáculos a diferentes formas, ¿verdad? Por esta causa hemos utilizado el versículo de Efesios 6:12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Considerando de que el enemigo va a hacer uso también de verdaderas personas y las va a utilizar por ciertos tiempos, por días, meses o años, va a influenciar en ellos para usarlos en contra de otras personas que también sean verdaderas. Por eso utilizamos esta parte, la guerra entre profetas de Primera de Reyes 18-19, cuando Elías hace la convocación para la guerra. Dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Esto es previo a la restauración, es decir, previo a que Elías restaurara el altar, se iba a manifestar una guerra. Ok, veamos la palabra guerra. 1. Lucha armada entre dos o más países o entre grupos contrarios de un mismo país. 2. Pugna entre dos o más personas. 3. Lucha, combate. Ahora veamos la palabra profeta en el diccionario BDB. Es la H5030, que es Navi. Y lo han colocado como 1, portavoz, orador o profeta. 1A, profeta. 1B, falso profeta. O 1C, profeta pagano. Y en el diccionario Strong Concordance es Navi, que es del H5030, que ese viene de la palabra de H5012, que es profeta o generalmente hombre inspirado, profecía, profeta. Que a su vez viene de la palabra Navá, del H5012, que es una raíz primaria, que es profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración en predicción o simple discurso, profetizar. Hemos tomado de base para hablar acerca por así decirlo, el ataque entre ambos que son verdaderos, que es Marcos 9:38-40, que dice de la siguiente manera, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo: No se lo probáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, esto es el versículo que hemos utilizado para hablar de que una persona que es verdadera en el Evangelio puede ser obstáculo para otra persona que también es verdadero. En este caso tenemos a Juan y también tenemos a la otra persona que no conocemos su nombre, que él estaba echando fuera demonios, y Juan le prohíbe a esta persona que siga manifestando una gloria de Dios. Entonces, vemos de que un verdadero puede obstaculizar a otro verdadero. También vemos el caso de Pedro, cómo es de que le dice a Jesús em, que no prácticamente no fuera a la cruz, de que velara por él y por su vida, y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás.
Entonces, por esta causa hemos visto que hay una guerra entre profetas. Si nosotros nos descuidamos, prácticamente el enemigo puede influenciar en nosotros y utilizarlos el enemigo como una manifestación de guerra en contra de otros que también son verdaderos. Por eso tenemos que guardarnos y tener la palabra de Dios que dice, el que esté firme, mire que no caiga, y estar siempre atentos para que el enemigo no nos use como materia prima, por así llamarlo, en contra de otras personas que sean verdaderas. Por eso es el pasaje que pusimos en el inicio, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ya que en el enemigo pues nos va a tomar. Ya mencionamos que el enemigo puede tomar a alguien por días, por meses o por años, o inclusive por un instante, como en el caso que sucedió con Pedro. Entonces, por esa razón tenemos que estar bien atentos y entender, en este caso, una lucha luz con luz o una guerra entre profetas. En este caso en particular, vamos a hablar acerca de los profetas presuntuosos. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 18, 20 y 22. En esos dos versículos hace mención acerca de lo que corresponde al profeta que habla de forma presuntuosa o con presunción. Entonces vamos a verlo ahorita, dice Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí utilizan la palabra presunción, y aquí habla del profeta que tuviera la presunción de hablar palabra. También vamos a ver qué significa presuntuoso o presunción, que se reduce prácticamente en presumir. Y eso es Deuteronomio 18:22. Dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. Entonces, esta es la palabra presunción. Hay varias palabras que se utilizan para presunción en la Biblia. Bueno, en este caso está la H2086, 2087 y también creo que la 2102. Vamos a verlas con referencia a lo que corresponde a presunción o presunto. En este caso vemos la 2086 que viene de la 2102, que prácticamente es la palabra sed con Z, y lo han puesto como arrogante y lo han traducido como presunción, soberbia y soberbio. También podemos ver lo que es la palabra sadón, que es la 2087, que viene de la 2102, que es arrogancia. Se ha traducido como arrogancia, presunción, soberbia, soberbio. Y esa, tanto la 8187, la 2087 y la 2086, ambas vienen de 2102. Ahora veamos 2102, que es la palabra sud. Dice que es o por permutación, sit, raíz primaria, hervir en cólera, figurativamente ser insolente. Se ha traducido como ensoberbecer, presunción, soberbia y soberbio. Ahora veamos en la Real Academia Española lo que significa la palabra presunción. Uno dice que es acción y efecto de presumir. Eso se reduce a presunción, es decir, que aquel profeta que habla, que presume que está hablando de parte de Jehová, o que dice así, dice Jehová, es el que está presumiendo. Realmente no necesariamente Dios lo mandó a hacer, él está presumiendo que Dios lo mandó a hacerlo. Palabras similares, dice que es suposición, sospecha, conjetura, creencia, presupuesto, imaginación, figuración, jactancia, altanería, altivez, arrogancia, engreimiento, orgullo, petulancia, vanagloria y fanfarronería. Son palabras similares a lo que corresponde a presunción. Punto 2 de la Real Academia Española. También se utiliza esta palabra presunción en hecho de las leyes, en este caso derecho. Dice que es hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad que sea probado. Veamos ahora también en el diccionario Word Reference, que creo que tiene un poquito más claridad en lo que se menciona. Y dice 1. Vanagloria, jactancia. 2. Sospecha, conjetura. 3. Afirmación que la ley da por cierta si no existe prueba en contra. Y veamos esta definición que también encontré, que dice de la siguiente manera. Presunción. La presunción generalmente se refiere a la tendencia de alguien a asumir algo
sin tener pruebas concretas o suficiente evidencia para respaldar esa suposición. Es como sacar conclusiones precipitadas basadas en juicios subjetivos en lugar de hechos concretos. Por ejemplo, alguien puede presumir que sabe la respuesta correcta a una pregunta sin haber investigado o reflexionado adecuadamente sobre el tema. Entonces vemos acá de que estas personas que son profetas presuntuosos, ellos pueden estar suponiendo que Dios le está hablando. Ya esto se puede aplicar de diferentes maneras, no necesariamente desde que alguien comience solo a decir Dios me habló o Dios me dijo, sino que también, aunque él también pueda, por así decirlo, tener un sentimiento que diga, es que este sentimiento procede de Dios, o que él escuche una voz y él crea que esa voz es de Dios, o que inclusive lea la Biblia y diga esta revelación me la dio Dios, él puede estar presumiendo que Dios le está hablando, y también él por no validar lo que está oyendo, porque todo lo tenemos que tener, pesar, por eso la Biblia, pesar los espíritus para ver si son de Dios, y estos espíritus van a hablar o van a transmitir algún tipo de sentimiento, palabra o algún tipo de revelación a través de la escritura. Es decir, uno cuando lee la Biblia no significa de que el enemigo no pueda tratar de darnos una falsa revelación. Por eso la Biblia habla de la sabiduría de demonios y algunas otras cosas en la palabra, que alguien lo puede malinterpretar o malformar, como también lo menciona con relación a Pedro, que dice que lo que mencionaba el apóstol Pablo era difícil de entender, que los inconversos y los indoctos tuercen para su propia perdición. ¿Eso qué quiere decir? De que el enemigo está acechando para brindar una falsedad y usar a cualquiera, puede ser verdadero o falso, para ejecutar y decir que Dios le dijo o que Dios lo envió. O simple y sencillamente él diga, yo recibí esta revelación de parte de Dios en la Biblia, pero él realmente está haciendo una presunción. Inclusive él no tiene pruebas claras de que realmente lo que está ahí es de esa manera. O también podríamos hablarlo con respecto a los sueños, o una visión y demás. Por él pensar o estar, por así llamarlo, embriagado en su arrogancia de pensar de que él es un ministro del evangelio a cabalidad, pero no se está santificando, no está buscando o no está confirmando las cosas que está recibiendo, porque eso es lo que vamos a hablar también el día de hoy. Por causa de eso, él se comienza a manifestar como una persona, como un profeta presuntuoso. Y alguien dirá, pues sí, hay un montón de esos. Pero también por eso puse el hecho de revisar la palabra. ¿Qué quiere decir con eso? De que también hablamos de profeta, es una persona que es un portavoz, o que alguien que es un orador, o una persona inspirada, que quiere dar a entender de que aunque una persona no crea que es profeta, porque tal vez tiene una cierta corte denominacional y no cree en los profetas futuros, puede ser que esté fluyendo proféticamente y él esté tomando revelaciones según él, o también estudios teológicos, o tal vez él lee la Biblia y otro punto de cosas, y él realmente esté presuponiendo que es Dios el que le está hablando, que él está en la sana doctrina, que él es teólogo estudiado de años y que él por esa razón tiene la verdad. Entonces él también está cometiendo el punto de presumir que está usando las escrituras, que está usando la palabra. Y por eso también pasaba con los fariseos, que decían, nosotros venimos de la cátedra de Moisés. Entonces ellos estaban presumiendo que su enseñanza venía de Moisés porque Dios envió a Moisés. Entonces ellos estaban presumiendo o haciendo una presunción de algo pues sin tener validez alguna. Entonces, guerra entre profetas y los profetas presuntuosos. Esto ya lo podemos ver a través de una mayor magnitud explicada, por así decirlo, en Deuteronomio 18, de versículo 15 al 22, porque prácticamente el que presenta ese caso de los profetas presuntuosos es Dios Padre. Lo podemos ver acá, lo vamos a leer del 15 al 22, dice de la siguiente manera, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Entonces aquí en este versículo ya Dios está declarando de que él iba a levantar a una persona verdadera. En este caso está hablando acerca de Jesucristo, del Mesías. Pero vamos a seguir acá para esta parte. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. 17.
Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. 18, profeta le levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces aquí cuando él habla de como tú, hace referencia a Moisés, es decir, que Dios está hablándole a Moisés, referente de que él iba a levantar un profeta más grande que Moisés, es decir, a Jesucristo. 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el profeta morirá. Entonces vemos aquí claramente que Dios Padre ya está estableciendo el punto de que él iba a enviar a Jesucristo como manifestación profética, como nosotros lo conocemos. Es más, también recordemos que la Escritura menciona de que el Espíritu de Cristo, que era el Espíritu de los profetas, él estaba profetizando a través de los profetas. Es decir, cuando miramos un Isaías, un Jeremías, realmente era el Espíritu de Cristo profetizando a través de ellos y manifestaban las Escrituras. Pero en este caso en particular, Dios está diciendo que va a manifestar claramente a Jesucristo. Pero que claramente, como Él va a establecer la luz o establecerá a Jesucristo como tal, las tinieblas se van a levantar en contra, pero ellos ya no van a venir en el nombre de Jehová, sino van a venir en su propio nombre, haciendo referencia a que vienen de parte de Jehová, pero están bajo su propio mover. 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, que esta manifestación de un profeta de presunto, la idea es de que no escuchen al Mesías, que no escuchen prácticamente al profeta Jesús. 21 y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, si nos damos cuenta acá, ya Dios nos está hablando que va a venir una guerra, en el sentido de nosotros estar en fuego cruzado, como a veces hemos hablado, de nosotros estar discerniendo si el profeta proviene de Dios o no, o estos profetas pueden confirmar al mismo Cristo, algo así como lo que hizo Juan el Bautista, que lo que hizo Juan el Bautista fue señalar a Jesucristo y decir, vayan en pos de Cristo, sigan a Cristo. Entonces era un profeta que confirmaba a otro profeta, Juan el Bautista, que confirmaba a Jesús. Pero lo que van a hacer estos profetas presuntuosos no va a ser confirmar a Cristo, no va a ser que busquen realmente el camino de salvación, sino que la idea es de que se fijen en ellos mismos. Inclusive ellos pueden hacerse pasar por profetas de Dios, pero la idea es que los sigan a ellos, que los alaben a ellos, que los busquen a ellos como palabra de sabiduría o como ellos que sigan a sus propios dioses o sus propios cultos. Entonces, veamos acá el ejemplo. Claro, es decir, acá estamos hablando del Antiguo Testamento diciéndolo Jesús, perdón, diciendo Dios Padre lo que iba a pasar, es decir, que iba a enviar a su hijo, al Mesías, al Cristo, al profeta más grande que Moisés y que a él deben oír, pero que asimismo también conforme a esto se iban a levantar otros profetas para ir en contra de. En este caso, pues ya se levanta en sí mismo una guerra entre profetas. Ahora veamos el ejemplo o la manifestación está en Juan capítulo 5, versículo 30 al 47. Dice la siguiente manera, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y a vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese,
Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41. Gloria de los hombres no recibo. 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. A quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, aunque es poco largo lo que hemos leído, que es del 30 al 47, pero tiene mucha relación con lo que vimos de Deuteronomio 18, del 15 al 22. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 15, 18 al 22 habla de que Dios Padre iba a enviar a un profeta más grande que Moisés, que todo lo que él dijere iba a decir este profeta, pero que se iban a levantar otras profetas presuntuosos, es decir, en presumir que Dios les habló a través de ellos, pero realmente no vienen en el nombre de Dios, sino que vienen en su propio nombre. Y claramente ellos mencionan en el del pasaje de Deuteronomio cómo nosotros sabremos quién es si la palabra que viene de parte de Dios, si se cumpliere o no se cumpliere la palabra. Y pues también la idea es tomar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ahora, aquí hay un pequeño detalle con respecto, o lo que vamos a leer con respecto a los profetas presuntuosos. Y dice de la siguiente manera. Creo que es aquí, pero... Ok, aquí comienza el verdadero punto donde quiero llegar a entrar el detalle. Dice 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, aquí está bien, esto es bien importante porque esto está pasando mucho. Inclusive nosotros también tenemos que tener cuidado porque a veces es muy común que a veces en las congregaciones se tiende a presumir, por así llamarlo, en ciertas ocasiones, de que Dios habló. Ya sea que inclusive uno lo pueda decir por emoción de Dios me habló, estaba leyendo la Biblia y me dio esta revelación. Pero también, así como en ese sentido que uno puede ser inocente, uno puede comenzar a agarrar una costumbre o también comenzar a imitar a otras personas que comienzan a decir eso. El problema está de que a veces nosotros, porque una persona dice Dios me habló o Dios me reveló unas escrituras o Dios esto y lo otro, a veces por esa frase o palabra nosotros comenzamos a creer lo que nos están diciendo por solo el hecho de haber agregado la palabra es que Dios me dijo o Dios me habló en la Biblia o yo tuve un sueño donde Dios me habló. Y ya en ese momento uno puede estar comenzando a volverse presuntuoso. Uno puede estar comenzando a que dice esa palabra para que le crean. Entonces uno tiene que tener cuidado. Por eso la Biblia menciona de que si Dios dice, así dice Jehová, que así se diga. Pero si Dios no nos dice, así dice Jehová, no decir que Dios nos dijo, porque ya tendríamos nosotros a comenzar a manipular las cosas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, inclusive cuando Dios nos habla, porque a veces nos habla a través de diferentes maneras. Y uno que tal vez Dios le diga, mira, ve y dile tal cosa a tal persona, uno ya le comienza a agregar la palabra, así me dijo Jehová. Y ahí comienza uno a tener hacer, no, es que Dios me habla a mí, y por eso yo te profeticé, y por eso yo te dije. Y hay que tener mucho cuidado. Recordemos que en la Biblia, cuando hace referencia acerca de los profetas,
Inclusive Dios hace que se cite su palabra de cierta manera. Por eso cuando él mandaba la profecía, decía, dile, así dice Jehová. O así dice el Dios de Israel. Entonces Dios mismo mandaba el mensaje agregando la manera en la cual debería presentarse. Algo así cuando uno envía una carta, dice por quién y para a quién. Así mismo Dios lo hace. Entonces a veces Dios nos puede hablar y decirle que a uno le diga algo a alguien, pero no necesariamente nos está diciendo, mira, ve y decirle que yo te estoy diciendo. Entonces uno tiene que tener cuidado, inclusive cuando uno lee la Biblia, porque después se comienza uno a hacer, inclusive volverlo muletía cuando uno predica, cuando uno enseña o cuando uno habla con la gente, es que Dios me dijo, es que la escritura, Dios me enseñó a través de la palabra. Porque cuando uno ya va después examinando muchas cosas en el camino, o también cuando uno escucha predicadores y otras cuestiones, la gente dice, es que Dios me reveló en la Biblia, pero realmente Dios no lo reveló, porque cuando uno mira el caos doctrinal o también la revelación, y puede ser que Dios le quería intentar decir algo, pero él porque dijo, bueno, por la Biblia dice que por fe, y esta palabra le sigo por fe, pero vemos de que él está suponiendo subjetivamente según lo que él cree. Por eso vimos de que el presuntuoso o la presunción incurre no solo el hecho de presumir, sino que la presunción también incurre en el hecho de que yo crea algo sin haberlo comprobado. Yo crea algo o diga algo sin haber visto claramente, basado en este caso la palabra, sino bajo mi propia subjetividad. Es decir, sin tener las pruebas en la palabra o otro tipo de cosas. Por eso mencionamos ahí que era cuando hablaban con respecto a la ley, hablaba de que alguien, por ejemplo, le podían dar la inocencia o la culpabilidad solo porque alguien dijo, no, a mí se me ocurrió decirle que eso, que sea libre o que sea culpable sin ver pruebas. Yo estoy creyendo por mi propia cuenta de que si algo es o no es. No estoy validando de una manera, por así decirlo, objetiva. Cuando hablamos de algo objetivo, es decir, que Dios dice algo y se cumple. Cuando hablamos de algo subjetivo, es de que depende del sujeto. Y por eso que la humanidad se rige por subjetividades. Es decir, de que aquel cree que debe haber homosexuales, pero el otro cree que no debe de haber. Entonces él dice, ponen sus puntos y se basa en una subjetividad. Entonces nosotros buscamos ser objetivos en el sentido de que buscamos la palabra de Dios para poder definir las cosas. Es decir, bueno, la Biblia menciona que esto se aplica de esta manera. Eso se llama ser objetivo, es decir, buscar las cosas conforme Dios piensa y no como yo creo que pienso algo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque si comenzamos a agarrar ese mal entorno de que las cosas son por fe, de una mala manera, no es que yo recibí esta revelación y esta revelación es por fe y de plano Dios me la dio, que es sumamente profunda, que también nadie la entendería. Entonces ya la persona viene, se sube a un púlpito y dice, esta revelación me la acaba de dar Dios, lanza la revelación y la revelación está de cabeza. ¿Por qué? Porque por no querer incurrir de que no le creo a Dios, entonces ya agarró todos los errores y tal vez no le entendió bien a Dios. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es de que si recibimos una revelación, ya sea profunda o que uno puede ser que no la crea o algún otro tipo de cosas, uno tiene que ir a validar en la Biblia. Es decir, la misma Biblia va a dar fe y legalidad, como se menciona en algunos casos, de que lo que Dios nos está revelando por las Escrituras es verdadero. Y no necesariamente de que porque me lo acaba de dar yo lo comienza a sacar a la luz, sino que yo tengo que tener las pruebas necesarias para poder dar validez de lo que estoy predicando. No porque no le crea a Dios, sino porque como dice la Biblia que hay cosas muy grandes y profundas que Él nos dará que no necesariamente cualquiera la va a creer, pero tenemos que tener todo el cimiento y la fuente de dónde vienen las cosas y por qué es que vienen. Por eso que hay mucha complicación con muchas doctrinas como el apostolado, los profetas o los dones y todo ese tipo de cosas, porque las personas no nos hemos dedicado a, como menciona aquí, por eso puse el versículo, que mismo Jesús lo menciona, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por esa causa, nosotros solo agarramos superficialmente, o porque escuchamos a un predicador que habló de un tema, y ya decimos que esto es así porque yo lo recibo por fe, sin tomar la posición o la postura, como en el caso en el libro de los Hechos, que se habla acerca de los bereanos, que cuando Pablo les predicó acerca de Jesucristo crucificado, y que les enseñó a través del Antiguo Testamento, o en ese caso la Tanaj, de que Jesucristo realmente era el Mesías, luego de haber escuchado y haber recibido y decir dicho, bueno, yo creo que esto es verdad, creo que
Pablo está hablando de parte de Dios. Recordemos que estamos hablando del portavoz también. Entonces ellos recibieron, pero a la misma vez fueron a comprobar lo que estaba escrito en la palabra. Ellos fueron a revisar. Y una de las capacidades que nos da eso dice que es un espíritu noble para poder revisar las escrituras. ¿Por qué un espíritu noble? Porque la nobleza en la Biblia está relacionada con la tribu de Judá y la tribu de Judá con los reyes y por lo tanto también está relacionada al cumplimiento de la ley que le fue dada a Judá. Si no estoy mal, en un salmo habla relacionado a ese ejercicio de Judá con respecto a la ley. Ahora, esto es bien importante resaltar para que nosotros no entremos en esa presunción de que medio leo algo, a esto revelación de Dios, uno lo lanza y de repente es una herejía, una falsa doctrina o alguna otra cosa que está generando caos y problemas dentro de la iglesia. Por eso tenemos que ser cautelosos y cuidadosos en escudriñar las escrituras y revisar si también eso lo hizo Jesús y cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da testimonio de todas las cosas. Es decir, que cualquier doctrina que nosotros tengamos, si realmente es una sana doctrina, la hizo Jesús. Si no es una sana doctrina, Jesús no la hizo, porque Jesucristo vino a cumplir toda verdad, todo lo que está escrito en la palabra. Eso en el caso del hecho de no solo en el sentido de decir así dice Jehová, sino en el sentido de que uno cree que a través de un sueño, a través de la palabra, uno está presumiendo que Dios le habló. Y también tenemos que quitarnos esa cuestión de estar diciendo es que Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, porque ya estamos como que buscando a veces malintencionadamente que las personas crean lo que nosotros estamos diciendo. Y ya estamos diciendo nosotros en nuestro propio nombre, no en el nombre de Jehová. Por eso cuando tal vez Dios nos revele algo o nos dice algo, uno puede decir, miren, la palabra dice en tal lugar, la palabra revela en tal escrito o en tal libro de los profetas, o el apóstol Pablo lo menciona, y ya comienza uno a resaltar lo que está escrito para que la persona vaya en lo que está escrito, y no en el sentido de que Dios me reveló, porque ya la persona se presupone a creer, o no, es que yo no, o inclusive tiene miedo de negar algo cuando alguien menciona es que Dios me habló, porque ya automáticamente uno dice, es que Dios le habló y hay que creerlo. Entonces, uno por eso tiene que tener cuidado de cómo usar tener cuidado de no usar o no estar presumiendo que Dios le está hablando a uno, para no entrar en eso, porque la gente también a veces pues tiene temor, como inclusive lo vimos en el libro de Deuteronomio, donde dice, ¿y cómo cree? Cuando dice, y si dijeres en tu corazón, ¿por qué lo dice en su corazón? Porque tiene miedo de decirlo con sus palabras y decir, ok, él no es de Dios, o sí es de Dios. Entonces por eso dice, si no se cumpliere, no temas al profeta. Entonces la persona a veces al decir así dice Jehová, o Dios me reveló, o Dios me mostró, ya la gente puede tener un miedo de no querer contradecir, porque claramente tiene un celo por Dios y tiene miedo de que algo no ocurra, de que si él no vaya, no sea que él se haya peleando en contra de Dios. Entonces por esa razón tenemos que tener cuidado de no estar diciendo así es el Señor, o estar presumiendo, mire, el Señor me reveló hoy en la mañana, o Dios me reveló a tal hora. Mejor digamos, mire, leí la Biblia y la Biblia dice esto, y dice esto, y dice el otro. No es que no Dios nos haya hablado, o no es que el Espíritu Santo no nos haya explicado, pero no tenemos que estar presumiendo eso. No tenemos que, inclusive, por esta cuestión, como ya mencioné, del hecho de que, yo por fe lo recibo, y solo medio tengo esa revelación así medio armada, que tal vez medio se la entendía a Dios, y ya comenzar a dar gala de que es una verdadera revelación. Por eso que hay revelaciones que no tienen fuerte cimiento, y en mi caso particular, basado en lo que he aprendido con ese tipo de experiencias, hay palabras que tal vez yo creo que Dios me las ha revelado, pero no las digo así como que Dios me las reveló, sino que a veces, mira, la Biblia dice en tal lugar y tal cosa. Y hay otras revelaciones que tal vez yo creo que Dios me ha dado, pero tal vez como la misma palabra dice que es una revelación que no se puede ver tal vez a veces tan clara si no es por la revelación de Dios. A veces hay que confirmarla, hay que escudriñar las escrituras, porque a veces Dios le da la revelación y uno dice, sí, es que yo creo que esto es así y tiene todo el sentido. Pero a veces cuando uno se la explica a alguien, la persona dice, es que lo que está diciendo no tiene lógica, ¿verdad? Y a veces uno dice, sí, mira, pero la palabra dice, pero la culpa es de uno por no ir a tener todavía, por ejemplo, el suficiente material para poder especificar por qué eso es de esa manera. Y eso se da inclusive mucho en las matemáticas, en el sentido de que los matemáticos, una de las cosas que hacen cuando nosotros estamos en la escuela, inclusive por ejemplo el 1 más 1 o el 1 menos 1
o la multiplicación o la resta, que uno lo ve normal, o las divisiones, los matemáticos, una de las cosas que hacen es buscar por qué es de que eso lo hacemos de esa manera. Uno solo nos enseñan de que eso es así y ahí listo, pues. Y pues también otras cuestiones más complejas cuando uno va creciendo. Pero el hecho de los matemáticos es realmente revisar por qué es que eso es así. Y ellos buscan comprobarlo, ¿verdad? Inclusive hay actualmente creo que hay un listado como de 10 o 15 o 7 em, fórmulas matemáticas que cuando uno las aplica funcionan, pero no se han logrado saber cómo es que llegaron a esa solución. Nadie ha logrado hasta el momento lograrlo. ¿A qué voy con esto? De que nosotros, no solo si recibimos una revelación, debemos ir a verificar en la Biblia, tener el fundamento y toda la cuestión, para que, como dice la palabra, si alguien te pide fe de algo, tú tengas la capacidad de enfrentar o de decir las palabras o defender tu fe de por qué algo es como es. Y no solo porque no es que a mí me dijo Dios, o Dios, y yo así lo aprendí, o el apóstol dice, o el pastor dice. Porque si no, estamos haciendo nuestro propio nombre, siguiendo nuestra propia voluntad. Eso en ese caso con relación a la palabra. Ahora, con el otro punto de que ya alguien viene y tal vez puede escuchar una voz, o puede que sienta que le hablen o internamente perciba algo, también hay que tener cuidado porque tenemos que recordar que nosotros no somos, eh, son, tendemos a fallar, tenemos a equivocar ciertas cosas y hay que aprender a discernir la voz de Dios. Lógicamente, cuando uno también comienza, uno automáticamente piensa que todo lo que uno escucha a través de ese como voces que nos hablan o de sentimientos viene de Dios. O por lo menos en mi caso a mí me pasó de que uno pensaba de que todo lo que le venía a la cabeza o todo lo que uno estaba con Dios, porque uno no entendía hasta cierto punto que también habían entidades espirituales de tinieblas que nos venían a hablar y a decirnos cosas y a engañarnos a nosotros. Uno de los ejemplos que podemos considerar con relación a esto, aunque tal vez no es un espíritu que hable, pero sí es lo que hablamos del profeta joven y profeta viejo, es de que el profeta viejo dijo, es que a mí un ángel de Dios me dijo que te dijera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él claramente mintió. Y estamos hablando de un hombre que era profeta de Dios que estaba mintiendo a la otra persona. Pero él estaba presumiendo que Dios le habló a través de un ángel, pero era para engañar a la otra persona. Pero estas voces, por así llamarlo, o estos sentires, pueden venir a nuestra vida y nosotros creemos que es de Dios, sin discernir o pesar las cosas. Por eso mencionamos acerca de la presunción, que es nosotros sin pruebas pensar que es Dios. Y por eso que a veces la gente se pone ahí a profetizar o a hablar cosas así medias extravagantes, que no necesariamente significa que no sean de Dios, pero lastimosamente no tienen la prueba, por así llamarlo. Y por eso es de que inclusive hablan unas barbaridades que dicen, no es que Dios me dijo que iba a venir tal cosa y tal otra, y realmente están hablando mentira. Pero tal vez ellos han estado siendo engañados por ellos por querer venir en su propia voluntad o querer hacer que la gente les crea a ellos y ya comienzan a inventar. Y claramente por estar en ese ejercicio va a venir un espíritu de engaño que los va a hacer que se manifiesten de esa manera. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los reyes de las crónicas, cuando claramente los profetas estaban diciendo diciendo que Dios les estaba hablando y haciendo actos proféticos. ¿Y para qué? Para que el rey fuera a la guerra, para poder tener una buena posición delante del rey. ¿Qué pasa cuando viene Micaías y dice que claramente él vio delante de Dios que se levantó una asamblea y dijeron, ¿qué haremos con respecto al rey? Para que vaya a la guerra y pues él muera. Dice que se levanta un espíritu y dice, yo seré un espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y claramente se ve cómo ese espíritu de mentira llegó a los profetas. Pero ¿qué pasó? Es porque los profetas le prepararon el camino, le prepararon el terreno. Y ellos pensaron que Jehová les estaba hablando, pero no era Jehová, era un espíritu de mentira. Porque ellos no estaban buscando la voluntad de Dios, estaban buscando su propia gloria. Y por eso entramos ahí en la arrogancia o estar presumiendo que uno es espiritual, estar presumiendo que Dios lo usa a uno. Eso únicamente está haciendo una preparación al camino para que el enemigo venga y comience a desviarnos.
Y para poder evitar eso, decir que uno diga, no, es que Dios sí me está hablando, si yo hablo de parte de Jehová, y que a mí ni un espíritu inmundo o cuestión de eso me habla porque yo estoy consagrado. Y eso es, eso es prácticamente presumir, ser orgulloso, ser arrogante, ser soberbio, que es lo que vimos ahí delante de eso. Y por esa razón esas personas no se cuidan y piensan que todo lo que sale de su boca, todo lo que ven en la palabra, todo lo que dicen así dice Jehová, o si le ven algo a alguien, piensan que viene de Jehová. Y para poder ver eso, una de las mayores cosas que tiene uno, y es por eso puse este versículo del 39, escudriñar las escrituras, porque al escudriñar las escrituras nos van a ayudar a comprobar si lo que oímos, si lo que sentimos, si lo que vimos en la escritura proviene de Dios o no, porque uno ya revisa en la palabra y dice, bueno, a mí oí esta voz, pero ¿qué dice la Biblia con respecto si alguien oye una voz? Sentí esto, ¿qué dice la Biblia si uno siente algo? O qué pasa si, por ejemplo, yo recibí esta revelación, ¿qué dice la palabra? Y uno comenzar a comprobar las maneras y las formas para tener cuidado de eso. Inclusive a mí me pasó una vez y yo por eso fui a preguntarle a una persona, porque yo estaba en el culto, yo creo que lo había mencionado una vez, que hoy que como que me decían, profetiza, 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 y era como que pararme en el culto y decirle, profetizar al varón que estaba ahí. Pero me quedé con la duda y dije, no lo voy a hacer. Me paré cuando terminó el culto y fue a preguntarle a uno de los profetas de la iglesia y él me comenzó a explicar la situación que estaba pasando en ese momento. Y él me dijo, mira, realmente cuando viene la voz de Dios, te va a decir qué es lo que tienes que decir. No solo te va a decir que profetices, te va a decir así, de esta y esta y esta otra manera. Entonces él ya me explicó con respecto a las escrituras de la manifestación que me estaba pasando no era la adecuada, por así llamarlo, y cómo realmente debería ser exactamente la verdadera forma. Si yo en ese momento me hubiera sido eh, imprudente o pensar de que sí, no, es que sí, porque toda la voz que Dios me habla es de Él o no, yo también me hubiera parado en el culto, hubiera dicho, saber ni qué barbaridad, y también me hubieran echado la iglesia o saber ni qué otras cosas hubieran pasado. Pero claramente uno con el tiempo va buscando ser más prudente y ver si pasa algo, en lugar de ser como así como que por fe, ya uno como, bueno, la fe se basa en la certeza. Entonces uno va a revisar, sí, claramente esto si era de Dios o no. Ya la próxima uno comienza a fluir de mejor manera si era de Dios o no. O también uno se detiene porque puede ser que lo que está haciendo no es correcto. Entonces con eso podemos evitar nosotros no venir en nuestro propio nombre. Y por esa razón, para también estar bien establecidos, tenemos que leer bastante la palabra, porque si vemos acá, dice en el versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros a veces estamos creyendo que nosotros somos de Dios, que nosotros estamos buscando de Dios, que estamos buscando la palabra, y realmente nadie va a decir es que yo no estoy buscando de Dios o que Él no es santo o no es puro, sino que a veces tenemos a presuponer de que lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. Por esta causa, nosotros lo que debemos hacer es estar bien ligados a la palabra y constantemente orándole al Señor Jesús. Porque se da mucho el caso, y pues yo lo he visto en varias ocasiones, de que hay personas que dicen algo y ya solo porque se cumplió una o dos cosas ya todo el mundo lo sigue. O porque escucha una revelación un poco extravagante, ya lo comienzan a seguir a él. Pero es porque ellos están viniendo en su propio nombre y las personas que lo escuchan realmente no están buscando a Dios. Están buscando oír alguna revelación extravagante o están buscando de que algo se cumpla. Entonces están buscando manifestaciones de hombres y no realmente manifestaciones de Dios. Ignoran la palabra verdadera a pesar que ellos digan que vienen de una verdadera simiente. Por eso Jesús les dice acá, ustedes dicen que están con Moisés, pero Moisés los acusa, porque lo que él escribió, ustedes no lo están siguiendo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la situación de leer constantemente la palabra, estar sumergidos en la palabra, escudriñar la palabra, para que cuando se levante un profeta en su propio nombre y venga a querer engañarnos con presunción o con suposiciones, uno decirle, bueno, no es así, la palabra no enseña eso, o lo que él está diciendo no va conforme a la palabra. Y por esa razón nosotros ya discernimos de mejor manera. Claramente, también hay que tener cuidado porque en el caso de Juan el Bautista había mucha gente que no creía en Juan el Bautista. También había gente que aunque Jesús predicara de parte de Dios o profetizara de parte de Dios, tampoco creían. Entonces uno siempre estar atento y consultando y confirmando con Dios.
Porque a veces uno puede creer, o por ejemplo, tal vez cuando uno más comienza, en mi caso, pues cuando yo comenzaba, miraba yo que, mira, él dice que es un profeta de parte de Dios. Y uno se comenzaba a investigar o comenzaba a ver videos de la persona y que miraban que tal vez decía, va a venir terremoto de tal lado y vino el terremoto. Y dice, sí, es de planos de Dios. Entonces a veces en uno, una inocencia, cuando uno comienza, se queda así como, todo lo impresiona. Y uno dice, por lo confiado y un montón de cosas que a veces uno es. Ya conforme a eso, ya yo he entendido que no me tengo que dejar llevar por esos sentimientos que a veces, por ejemplo, hay personas que escuchan un profeta, tal vez en línea, y dicen, es que yo cuando el profeta dijo la palabra, y yo sentí la presencia de Dios, dicen personas, ¿verdad? Pero a lo largo de los años me he dado cuenta de que ellos no están manifestando la presencia de Dios, ellos están manifestando su propio espíritu. Y que lo que realmente estamos percibiendo no es la presencia de Dios, es la presencia del propio espíritu de esa persona. Entonces uno no está recibiendo bien el espíritu de Dios, realmente no está recibiendo el espíritu de Dios, está recibiendo el espíritu de ellos. Y eso que siente uno no es el espíritu de ellos. Lógicamente, eso a veces se va discerniendo también con la comunión. Es decir, entre más comunión con Dios, más vamos a poder discernir si realmente es el Espíritu de Dios o es el espíritu de la persona. Porque a veces lo que hacen las personas es que no predican la palabra, no predican en el fluir del Espíritu Santo, sino que están predicando en su propio espíritu. Y por eso se da en ciertos casos de que ellos, para manifestar su propio espíritu, lo que hacen es gritar. Porque cuando alguien grita o alguien hace algo así fuerte, lo que hacen es ministrar con más fuerza su propio espíritu. De igual manera, a veces se da con los casos de algunos predicadores cuando ellos agarran, qué sé yo, ¿cómo se llama? El manto, por así decirlo, o agarran su suéter o una chumpa o su traje y lo tiran a la gente. Eso es a veces el poder del propio espíritu de ellos. Ni siquiera es el espíritu de Dios, es el espíritu de ellos. Inclusive sea el caso cuando hay personas que imponen las manos y la gente a veces tiembla o algo así. A veces no es necesariamente el espíritu de Dios, sino que es el espíritu de ellos, el espíritu de ellos que están impartiéndolo. Y eso se conoce como hechicería. Pero la persona dice, no, es que Dios me tocó o yo acabo de votar a la gente. Claro, Dios también lo puede hacer, sí lo puede hacer. Eso se conoce y se sabe. Pero también uno tiene que aprender a discernir. Entonces ya la gente dice, presume, no es que a mí Dios me usa, o yo toco a la gente, o la gente se cae. Y entonces les comienzan a estar haciendo alarde de eso. Inclusive por eso hay gente que cuando uno va a imponer la mano lo que hacen es empujar a la gente. Entonces, a lo que quiero entender con esto es, escudriñemos las escrituras para saber en qué nombre viene la persona, cuál es la voluntad o cuál es el sentido del cual alguien nos diga o nos profetice o nos enseñe algo. Si el hecho de la enseñanza o la profecía es para que busquemos a Dios, para que nos ordenemos en Él, o es para que Él dé gala de que Dios lo usa mucho o que Dios, él es un súper espiritual, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado también nosotros de estar dando testimonio de nosotros cuando son cuestiones que Dios nos usó, por así llamarlo, o que Dios hizo algo súper maravilloso con nosotros. Por ejemplo, que Dios lo llevó al cielo, por ejemplo. Uno debería tener mucho cuidado cuando uno lo hace, porque puede ser que uno ya no lo diga por glorificar a Dios, sino porque quiere uno dar gala de nosotros mismos. Entonces uno ya no está testificando para la gente y decir, mire, Dios le puede hacer esto, sino que ya estamos testificando para Dios lo hizo conmigo. En el caso del apóstol Pablo, por eso él menciona ciertas cosas, el apóstol Pablo, sus testimonios, pero lo hace para que la gente crea a la verdad, no a la mentira. Entonces, por esta razón es importante lo que venimos hablando de nosotros no presumir. Inclusive si nosotros ya en el mundo hemos tendido a ser presumidos, tenemos que tener cuidado para no caer en esto o no dejarnos guiar por el enemigo, para no estar comenzando a presumir de lo que inclusive Dios puede hacer con nosotros, no está haciendo con nosotros. Aparte, por eso el apóstol Pablo dice, y yo no me gloriaré sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Entonces ya no me glorío yo en mis cosas, sino en lo que Cristo ha hecho en mí. Entonces, ¿para qué? Para que las personas sigan a Cristo, para que las personas crean en Jesús. Por eso es que no tenemos que también tener problemas si en dado caso uno predica y no nos oye nadie, o tal vez no nos cree la gente,
Si estamos claros que venimos en el nombre del Señor Jesús, no necesariamente por eso tenemos que decir, es que Dios me envió, Dios me mandó, yo te estoy predicando, porque a veces pasa. Pasa, por ejemplo, cuando uno habla con personas y uno sabe muy bien de que uno estuvo orando y Dios le habló a uno y Dios le dijo, mira, yo necesito que le hables a tal persona de esto, esto y esto. Entonces uno llama, agarra el teléfono o se junta con la persona y uno, por lo menos en mi caso, yo no acostumbro decirle, mira, Dios me dijo, sino que yo hablo con él y espero que en la conversación logre introducir lo que Dios me permitió decirle. O le digo, mira, fíjate que me gustaría compartir contigo este versículo que considero que te va a ayudar y uno ya comienza a introducir el mensaje que Dios le ha dado. Y no venir de repente, mira, es que Dios ahorita me acaba de decir que tal y tal cosa y que vos estás en esto y que va a pasar esto. No, o sea, simple y sencillamente, mira, la palabra enseña esto, esto y esto y esto. Y las personas a veces se enojan con uno, mira, yo no creo eso que me estás diciendo, que eso es mentira. Y sabe uno muy bien que Dios le acaba de hablar, inclusive que la Biblia testifica acerca de eso, y puede ser que inclusive también a uno le pasó. Entonces uno llega a hablarles y las personas no le creen a uno, no reciben nada. Y de repente ellos se dan cuenta de que lo que uno dijo no fue por mentir o por presumir o nada de eso, sino que se cumplió para evitar el problema, el hecho de decir Dios me dijo. Pero cuando uno llega de repente con la gente y le dice, mira, es que Dios me dijo, ellos ya se ponen como que atentos y uno le dice las cosas. Eso es para mí yo creo que es un problema. Ciertas ocasiones puede darse que la persona sí le pregunte a uno que cómo llegó a esa respuesta, cómo llegó a esa conclusión, o si Dios le habló a uno, y ahí también tiene que tener uno cuidado de ver cómo dice las cosas. Uno puede decir, mira, yo considero de que eso no es importante, por ejemplo, si Dios me habló o no, tú tienes que ver si lo que dice la palabra es verdad o no. O sea, si Dios me mandó o no me mandó, lo importante es de que tú verifiques si la escritura realmente lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y tú ve a revisar a la palabra y revisa claramente si es verdad o no lo que la palabra dice. Independientemente si yo soy tu amigo o no soy tu amigo, deberías ir a revisar. Esa es una de las respuestas que uno puede dar para no andar, no, es que sí, Dios me dijo, yo estaba orando y porque ya después la persona va a creer a eso. Claro, hay excepciones en el cual uno puede de alguna manera también ya mencionar. En un caso me pasó que yo orando le preguntaba al Señor, mira, yo voy a tener una reunión con tal persona y el Señor me estaba hablando, o, perdón, en este caso no necesariamente era como que me hablaba, sino que era como que mi mente me daba la conversación de todos los versículos y un montón de cosas que tenía que decirle a la persona. No necesariamente era que Dios me estaba hablando literalmente, sino que era como que mi mente venía una película, por así decirlo, de versículos, de conversaciones, de cuestiones de que le podía hablar. Entonces, en ese momento, pues, y también Dios me dijo, mira, eso sí me dijo, ve y dile tal cosa, y, y ahí pues háblale. Entonces ya yo llegué con la persona, le dije, mira, Dios me dijo, sino que ya comencé a hablarle, mira, la Biblia menciona tal cosa, la escritura menciona en tal versículo, tal capítulo, tal. Y la persona me vino y me dijo, mira, eso fue lo que Dios puso en tu corazón para decirme. Y ahí ya fui más claro porque también medité si lo que le tenía que decir, si Dios me dijo no. Y ya le mencioné, no lo puso en mi corazón. Dios específicamente me dijo, dile tal y tal cosa. Y ya me dio como que el discurso, las cosas que él tenía que decirle. Entonces hay ciertas ocasiones, y claramente no lo hice por presumir, sino que lo hice a él por aclarar, porque él tenía una forma de vida de cómo Dios trabajaba, y yo a la hora de decirle eso, él como que abrió un panorama de cómo es de que Dios opera, no solo de la manera que él creía, sino que de otras. Entonces, en este caso, por esa razón uno tiene que tener cuidado y no estar presumiendo, inclusive cuando Dios lo comienza a usar a uno en diferentes maneras, ya sea por profecía, ya sea por explicarle la palabra a alguien, de diferentes maneras uno tiene que tener cuidado de no estar después, comenzar a caer en eso, de decir, no es que Dios a mí me usa, Dios a mí me habla, porque Dios no le gusta esa arrogancia o esa altivez o esa presunción de estar diciendo uno, ah, es que Dios me usa a mí. Porque la Biblia dice claramente, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, sea la honra, el honor, porque tú nos hiciste y nosotros a nosotros mismos. Ese es el detalle o ese es el punto, por así llamarlo, del hecho de no presumir de nosotros mismos, de no alabarnos a nosotros mismos, porque ya estamos buscando nuestra propia gloria, ya estamos buscando de que si uno predica, la gente se quede con la boca abierta y no necesariamente que crean al Evangelio, no necesariamente que se arrepientan. Por eso es importante que uno comience a ver
cuando uno se va a levantar a predicar o enseñar, o uno ya tiene la costumbre, porque hay una diferencia de que de repente a alguien lo pongan a predicar de vez en cuando. Pero cuando alguien ya tal vez está constantemente predicando y tal vez la persona le pueden llegar a decir, mira hermano, qué bonito predicó, o mira hermano, qué bonito tocó la alabanza, ya la persona puede hincharse, por así decir, ya puede entrar en altivez. Y ya cuando va a tocar o ya cuando va a predicar, ya lo hace con el sentido de que me van a escuchar y voy a esperar un halago de ellos. O voy a decir este mensaje para que se queden boquiabiertos con esta palabra que les voy a lanzar. Y este tema que yo tengo es para que todos vean, qué buen predicador es. Entonces ahí ya entramos en una presunción. Entonces Dios a veces no respalda eso. Dios no lo respalda. Yo he oído testimonios de gente que a veces eh, eh, hacen una presunción de, inclusive ministros de alabanza, que han hecho eso y ya cuando se suben al púlpito, seco completamente. También predicadores que se han oído testimonios que también han subido con esa situación, Dios no lo respalda y ellos bajan avergonzados, y un montón de situaciones por cuanto ellos buscaron presumir y dar gloria de ellos mismos y no buscar gloria de Dios. Pero para finalizar este caso o esto que hemos estado hablando, tenemos lo siguiente. Uno, voy a regresar acá para finalizar con el tema de hoy, que ya pues creo que quedamos claros con el hecho de que no es estar presumiendo y buscar nuestra propia voluntad, o si alguien viene en su propio nombre, tener cuidado, que realmente la clave está en la palabra. Uno, Dios dijo que iba a levantar un profeta más grande que él y que por lo tanto también iban a venir profetas para confirmarlo a él. Es decir, que toda palabra profética, toda profecía, toda escritura debe ser para señalar a Cristo, para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado, para que guíe el camino de verdad. Si nosotros presumimos de una revelación, si nosotros presumimos que Dios nos habla, si nosotros venimos inclusive que una palabra o una profecía, estamos generando una suposición de que Dios nos habló, sin confirmarla inclusive con el Espíritu Santo o con la palabra, o ambas, podemos comenzar a entrar en ese punto de presunción. Por eso inclusive uno recibe una palabra en profecía, que Dios le habla a uno escucha una voz, o uno escucha un sentir o un sueño. Uno tiene que ir primero a confirmar con Dios. Señor, ¿realmente esto es tuyo? ¿Realmente esto procede de ti? Confírmamelo. Y también uno no solo esperar que Dios le hable una prédica, sino que también uno saber que la palabra dice cosas y revisar la palabra. Entonces uno ya tiene el testimonio del Espíritu Santo y también tiene el testimonio de la palabra. Entonces uno ya va a decirle a alguien, basado en el sueño que uno tuvo o basado en el sentimiento o en la voz, para ir a hacer las cosas y decir claramente cómo es y en la dirección precisa que Dios nos habla. Y saber de que si vamos en la voluntad de Dios o para glorificar a Dios, o estamos haciéndolo en nuestra propia voluntad o en nuestra propia gloria, porque a veces eso pasa. A veces nosotros predicamos o enseñamos o hacemos otro tipo de cosa para que nos escuchen, no necesariamente para glorificar el nombre de Jehová. Y por eso que hay muchas personas que por esa razón también se desalientan en el evangelio, porque a veces ellos predican y la gente no se convierte, o predican y no les ponen atención, y a veces se dejan de predicarlo. ¿Pero por qué es? Porque a veces quieren que los escuchen a ellos. Y realmente Dios no nos mandó que nos escucharan a nosotros. Dios nos envió a decir un mensaje. Lo escuchen o no lo escuchen, el problema es de ellos. Por eso Jesús, cuando envía, inclusive Isaías dice, ve y no te escucharán. Entonces el punto no es si nos escuchan o no nos escuchan. El punto es dar el mensaje que Dios nos dio. Si uno predica y no nos escuchan, no hay problema, porque fuimos enviados. Dios no nos dijo que nos iban a escuchar necesariamente. Por eso que miramos que Noé predica y nadie lo escuchó. Nadie creyó el mensaje de Noé, siendo una persona proclamador de justicia, como la palabra dice. Pero también uno, claro, quisiera, así como Jonás o como algunos otros que predicaron y todo el mundo se arrepintiera, como Pedro, ¿verdad? Pero a veces no va a pasar de esa manera. Uno puede predicar o enseñar y la gente no va a creer. Inclusive Jesús dijo, no habrá profeta sin honra sino en su propia tierra. Inclusive cuando él predicó en ciertos lugares, dice que hizo pocos milagros porque no había fe en ese lugar. Entonces no necesariamente en algunos lugares puede ser que la gente sí nos crea, sí reciba la palabra, y puede ser que en otros lugares no crea y no reciba. Pero eso no va a validar realmente el mensaje de Dios. El mensaje de Dios lo va a validar que yo tenga la comprobación del Espíritu y la palabra y saber que yo estoy haciendo las cosas para glorificar a Dios y no para glorificarme a mí, o para que yo miren que yo soy bueno, o que yo soy cristiano o espiritual,
porque ahí entramos en presunción, en presumir, en entrar en subjetividades. Entonces tenemos que tener cuidado para que no nos tome. ¿Por qué? Porque el otro punto es de que si uno escucha y uno comienza a ir en pos de ellos, tiene que tener cuidado o estar atento de que no está siendo uno engañado. Y lo mejor que uno puede hacer es leer bastante la palabra de Dios y pedirle mucho al Espíritu Santo, revélame tu palabra porque tú me guiarás a toda verdad. Inclusive uno puede poner seguros en el sentido de, Señor, te ruego de que yo no escuche o que yo reprenda o que yo rechace cualquier voz que no procede de ti, cualquier profeta o predicador que no venga de ti, por favor ayúdame a rechazarlo o a no estar escuchándolo, porque eso también nos va a ayudar porque estamos pidiendo el auxilio al Señor. Saber que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza o entendimiento, inteligencia o sabiduría, y por eso hay personas que claramente ha pasado, que han dicho, bueno, que alguien le llega a predicar algo, hace una herejía o alguna otra cosa falsa, y las personas dicen, mire, yo no sé por qué no, eso lo que usted me está predicando no me agrada, y lo rechazan, ¿verdad? Yo entiendo esa parte que puede ser Dios protegiéndolo, porque a veces uno no entiende y no sabe, y Dios nos pone un sentir de no recibir algo porque no es de Él. Pero también si alguien ya lleva años en el Evangelio, lógicamente también tiene que agarrar la palabra y comenzar a agarrar responsabilidad en aprender las Escrituras para que no sea engañado. Dios nos va a ayudar, pero también nos ha dado una responsabilidad y nos ha dado las Escrituras. Si leemos la palabra, toda la palabra va a señalar a Cristo y vamos a creer a todo aquel que venga de parte de Cristo. Y por lo tanto, ese hecho se va a llevar a cabo también si nosotros somos hacedores de la palabra. No necesariamente si llevamos teología o si llevamos seminario o cursos bíblicos, sino que es aquel que tenga comunión con el Espíritu Santo, va a recibir y va a escuchar la palabra de verdad. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre, venimos hoy para que no vengamos a hacer presunción, a no vengamos a presumir o a hacer suposiciones de algo que tal vez tú ni siquiera nos has dicho, ni siquiera nos has hablado, ni siquiera tal vez nos has confirmado una palabra. Más bien ayúdanos a ser prudentes, a confirmar en las Escrituras, a confirmar a través de la oración, a confirmar por medio del Espíritu Santo, a discernir y a pesar los espíritus para ver si son de ti, para tener cuidado de no ser engañados o que el enemigo no use este espíritu para llevarnos a ser persuadidos y que nosotros digamos cosas que no provienen de ti. Ayuda también a algunas personas si pues tienen este problema, si nos puedes abrir los ojos o decirle, mira, te está pasando esto, y no tener las palabras adecuadas, ¿verdad, Padre? Te pedimos y te suplicamos también que nos ayudes, papito lindo, para que nosotros podamos estar atentos a la palabra, a escudriñar las Escrituras, para estar constantemente recibiendo tu voluntad, para que si viene alguien no nos engañe, y que también si viene alguien de parte tuya nosotros podemos aceptarlo, porque recordamos, ¿verdad, papito? Que hay personas que no creyeron a Juan el Bautista y tampoco a Jesús, y tal vez ellos se decían que eran espirituales o que buscaban tu verdad, pero lo rechazaron. Así que pedimos misericordia para que tú nos libres de toda mentira y todo engaño y que nosotros podamos aceptar al Mesías, a Jesucristo, y caminar en pos de Él. También en el nombre de Jesús te damos las gracias y pedimos hoy tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. También, amado Padre, aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, también vamos a orar por ello. Amado Padre, venimos hoy delante de ti porque queremos aceptarte como Señor y Salvador, creyendo que tú levantaste a Jesucristo de entre los muertos y que por eso nos has dado salvación y comunión. Así que te agradecemos, te pedimos, oh amado Padre, que tú libres nuestra alma de toda hora opresora, de toda hora de tinieblas y nos dé liberación y que nos dirijas en la verdad para habitar en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos y que esperamos su venida para poder ser alzados y poder estar en la presencia gloriosa de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amado Padre.